Con mi mamá, lo que pasa es que ella una vez me dijo, ¿sabes qué? Es que yo vengo de otra época. Nunca esperes que yo te entienda porque no soy de esta época. Tú me tienes que entender a mí, ¿no? Me decía en un en principio. Dije, yo recuerdo el primer momento que se lo dije y me acuerdo el año y todo, fue en el 2021. Yo tenía 20, iba a cumplir 21 y me acuerdo que fui a su oficina. Y dije, mamá, tengo que hablar contigo, ¿no? Y yo bien envalentonado y le dije, mamá, es que yo soy un hombre. Y mi mamá lo que se remitió pues fue a mis genitales. ¿Cómo vas a ser un hombre si tienes esto y tienes allá? Pero de una manera muy violenta para mí en ese momento, ¿no? No fue su intención, es como el shock. Porque algo que hay que recordar es que la transición no solo la vivimos nosotros, sino nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, e incluso nuestros compañeros de trabajo también la viven con nosotros, Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Gravitando. Tenemos un invitado increíble, les va a fascinar. Leo Rivera, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ay, Leo. muchas gracias, muy contento y muy emocionado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto para nosotros que nos acompañes en esta ocasión y pues tenemos mucho tema para platicar, ¿verdad? Y tela para cortar, de dónde ¿no? cortar. Así es, Leo. Pues híjola, ahora sí que de todo el mundo de dudas que pueden surgir alrededor de este tema, la primera en la cual me gustaría que empezáramos esta charla es, ¿en qué momento de tu vida fue que te diste cuenta que eres una persona trans y cómo fue este proceso de aceptación primero propia y luego pues el proceso, ¿no? Híjole, es muy buena pregunta y se me hace súper interesante esa pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta, gracias? Bueno, que me di cuenta con información de que yo era trans fue aproximadamente en el 2010. Iba a cumplir 20 años y conocí el tema precisamente porque en la universidad tuve una materia que se llamaba identidad y género, algo así. Entonces Sí. era sobre arte y eran artistas que trabajaban con ese tema y para mí fue como, así me explotó la cabeza como de, ¿es posible esto? O sea, hay gente que existe y que tiene estas vivencias y que aparte hace arte. Y ahí fue como ya conscientemente, o sea, imagínate hasta mis, ¿qué? 19, 20 años. Pero el sentimiento de no pertenecer siempre ha estado. Yo creo que eso es más que darme cuenta o asumirme, o bueno, eso fue más tarde en mi vida, ¿no? Pero de darme cuenta conscientemente fue me acuerdo en ese año. Pero desde que era muy pequeño, yo sentía que no te lo podía decir porque no, en aquel entonces yo crecí en los 90, ¿no? A finales de los 90. Y yo no sentía, o sea, yo no sentía que era una niña, pero no lo podía decir. No lo podía decir porque para empezar ni siquiera estaba o sea, antes era como de, no, pues eres niña porque tienes vulva. Y porque así y así es lo único posible, ¿no? O eres niño porque tienes. Entonces yo pues decía, no, pues que no, lo que yo siento dentro de mí no lo puedo ni decir, no tenía a quien contárselo, o sea, me refiero como muy temprano, solamente lo único que hacía era como por medio de los juegos, ¿no? Era como yo me sentía a gusto. No es porque exista un juego de niños o de niñas, pero en aquellos entonces sí se pensaba eso, ¿no? Y de repente, si como niña te veían con canicas, o te venían con los trompos, o te veían con los tazos, me acuerdo, pues ya eras marimacho y ya eras como que, o sea, te hacían sentir, te hacían saber que eras diferente, porque no estabas con las niñas allá jugando a las muñecas, o de repente hablando sobre niños, o cosas de esas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi infancia fue antes de la conciencia de género, que eso llega a pasar como aproximadamente entre los 8 y 9 años más o menos, que ya como se empiezan a hacer los grupitos y ya te empiezan como que, empiezas a ser consciente de quién eres, ¿no? Tal vez no tan consciente, pero es lo que yo recuerdo, como los primeros flashes, ¿no? De que de repente me tocaba comer solo porque las niñas no se querían juntar conmigo, ni los niños tampoco. Entonces son situaciones que llegamos a vivir, no solamente las personas trans, ¿no? También otras personas por diferentes situaciones, ¿no? Por el tema del peso, incluso por el tono de la piel, por, no sé.
Pues al final de cuentas cuenta como discriminación, ¿no? Sí. O sea, o bullying, o digo ya ahora más moderno, pero sí creo que cuenta más como tema de discriminación y de falta de educación y conocimiento. No, y aparte era ese tema, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando era niño, pues la comida era como mi escape. Entonces, pues obviamente engordé. Y era otro tema, ¿no? Era como que la niña rara, gorda, que no habla con nadie. Así, ¿no? Como cosas que no era como yo era, no era mi esencia, pero como esas vivencias como que me fueron marcando, ¿no? Y yo lo recuerdo mucho ahora que trabajo con niños, por ejemplo, con adolescentes, como que me ayuda mucho a entender esa parte, ¿no? Como cosas para los adultos que son como, ay, no, son como, a veces, ¿no? Que las minimizamos, como que, ay, son tonterías y queremos como que, pero pasan. Entonces, mis primeros, ahorita que me hiciste esa pregunta, como que me llevó a ese entonces, ¿no? Como esos momentos los primeros momentos que yo sabía que yo no era una niña, pero no lo podía decir, a cuando ya tenía como que el conocimiento de decir, las personas trans existen. Y está bien. Y una vez que pasa, por ejemplo, esta etapa, ¿no? De la niñez, adolescencia, en donde tú te sentías distinto, no lo podías expresar, sumamos, por ejemplo, otros sentimientos, por ejemplo, que son normales también en la niñez, ¿no? Que te estás como encontrando en cuestión de cuáles son los juegos que te gustan, los que no te gustan y que no tienen nada que ver con el género, ¿no? Pasando toda esta etapa, ¿cuándo fue exactamente, en qué momento o qué te detonó el hecho de que tú sentiste y te dijiste, no estoy conforme con el cuerpo que yo tengo? Híjole, para mí ha sido un proceso súper largo. Cuando tomé la decisión, o sea, yo me di cuenta de los 20 años, ¿no? Y esos 10 años fueron momentos donde yo quería como que avanzar en mi vida y hacer cambios, pero siempre había como un tope, ¿no? Como de no podía tocar ese bienestar, como decía, bueno, ya tengo trabajo, ya soy independiente, ya tengo una pareja, pero ¿por qué sigo sintiéndome mal? O sea, así de repente cuando estaba solo conmigo mismo o cuando estaba con amigos, o sea, de repente yo tenía una voz muy, no tan femenina, pero bueno, era femenina a final de cuentas, ¿no? Entonces, de repente todo estaba bien y me llamaban ella y yo, me tumbaban y no era por, la gente nunca me queda claro, o sea, bueno, al menos mis amistades o mis familiares nunca tenían esa intención, pero me tumbaban y yo creo que mi punto de quiebre fue justamente a los 30 años que dije, ¿sabes qué? Me quiero morir, o sea, esta vida no... Y no, ya había hecho un desastre con mi vida personal, ¿no? Con mis relaciones, las saboteaba, dañaba personas, me dañaba a mí mismo. Era como un ciclo interminable de autosaboteo. Entonces a los 30 años me acuerdo que estaba en una relación y esa expareja me mandó al psicólogo. Me dijo, ¿sabes qué? O vas al psicólogo o vamos a terminar. Al final terminamos. Pero me acuerdo que fui con una psicóloga y salió el tema, y empezamos a hablar y me dijo, oye, pero es que seas, o sea, que te asumas como un hombre trans no significa que vayas a ser igual que tu papá, por ejemplo, porque yo traía una herida de la infancia de que mi papá me había abandonado y que era el peor de los hombres y que todos los hombres eran iguales, porque en mi infancia y adolescencia sufrí abusos sexuales, o sea, entonces son cosas que me marcaron y yo era como, ¿cómo voy a aceptar que soy lo que me hizo daño, no? Claro. Entonces, pues llevé un proceso psicológico. Al final de cuentas, pues así decidí, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer, o sea, ya son 30 años de infelicidad, ¿qué más da? O sea, me quiero morir todos los días y una persona que esté deprimida no siempre lo habla, ¿no? A veces la ves riendo y dices, bueno, esta persona no creo, o sea, se ve muy contenta, ¿no? Pero ya cuando uno ya está solo con uno mismo que dices, híjole, es que, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene esta vida? O sea, ya el callarlo o el esconderlo no me sirvió de nada. O sea, digo, o lo hago o me mato, o sea, ya ese punto, ¿no? Y creo que nunca lo comenté como con mis amistades porque tengo esto de que, y es una cosa, no sé,
de que si me pasa algo yo lo tengo que resolver. Como crecí de niño, mi mamá pues era una mujer, era una mamá soltera y tenía que trabajar, yo todos mis problemas los empecé a resolver solo. Los problemas que tenía a mi manera los resolvía. Entonces, es lo que pasa muchas veces de, oye, ¿por qué no pides ayuda? O porque uno dice, no, yo puedo con esto y yo lo tengo que resolver y así, ¿no? Claro. Y me imagino que todo el proceso, digo, o sea, nos cuentas que hasta los 30, que empezaste a ir con el psicólogo y todo, ya fuiste más consciente de querer hacer este cambio. ¿Cómo fue que dijiste, ok, a partir de mañana empiezo o Ay, o sea, ay, no, es que me preguntas y me lleva a esos momentos de, era como de, ya, lo quiero ahorita, o sea, ya lo decidí, sí. ya lo hablé con la psicóloga y cómo empiezo y por qué empiezo. Y según yo, primero iba a empezar por el tratamiento de reemplazo hormonal. Eso es que uno siempre se imagina, a ver, mi transición es, primero voy al psicólogo, luego ya después de ciertas sesiones ya me aprueba, y luego voy con la endocrina o el endocrino, y luego ya me receta la testosterona, y ya voy, y ya. Pero no, en mi caso fue como de, no sé, de repente en este punto de mi vida siento que no, muchos les pueden llamar Dios, otros le llamamos universo, podemos llamarle de muchas maneras, pero creo que hay algo, hay una fuerza o hay una, no sé, una inteligencia que nos va llevando o nos va guiando como de, ok, ya estás listo para esto, ahí te va. Y a veces como piensas que van a ser las cosas no son, pero luego dices, híjole, o sea, no era como lo que pensaba, pero se dio y se hizo, ¿no? Y a veces te quedas como de, nunca me hubiera imaginado. Entonces lo primero que fui con la psicóloga, ella aquí desafortunadamente en Tijuana no hay tantos lugares donde uno lo pueda hacer, ¿no? Está el tema de que hay personas que, pues los privilegios, ¿no? Económicos, de que por ejemplo para poder acceder a la terapia de reemplazo hormonal o incluso las terapias, pues tienes que ir al psicólogo y tienes que ir con el endocrino. Las citas con los endocrinólogos privados no son baratas. O sea, yo creo que ahorita están como entre los 1,500, 2,000 pesos por sesión. Y es como que más los estudios, ¿no? Pero aquí en Tijuana, afortunadamente, pues hay asociaciones civiles. Y hay una que está en el centro. Ay, se me fue el nombre. Está por el Parque Teniente Guerrero. Se me va el nombre, a ver si ahorita me acuerdo del lugar donde me apoyaron, ¿no? Como que llegué y me hicieron las evaluaciones psicológicas y luego ya me mandaron con la endocrina, pero los precios que ahí manejaban pues eran muy económicos. No eran gratuitos, pero eran accesibles, ¿no? Ok. Aquí en Tijuana, por ejemplo, ahorita pues han cambiado muchas cosas, ¿no? Ya si sabes y si tienes a veces cuestión de suerte y vas al IMSS, lo puedes llevar por medio del IMSS. Pero aquí, por ejemplo, hay 2 endocrinos. Una es transfóbica y el señor pues sí te atiende, pero no está actualizada en las terminologías. Entonces de repente te empieza a hablar y te empieza, es que tú eres mujer, ¿verdad? Y te empieza a hacer como preguntas que a veces, cuando estás como en el inicio del proceso, son como muy molestas o muy intrusivas o muy como de, ¿pero a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a mis genitales o se está refiriendo a mi identidad? Entonces a veces uno tiene que ser pues muy tolerante, ¿no? Y a veces tienes que adaptarte y entender de que pues no todas las personas están actualizadas, ni todas las personas respetan. Bueno, no, más que nada es el tema de la educación y la actualización, yo creo. Porque la mayoría de las personas no es que quieran faltar el respeto, es simplemente que a la educación que nos dieron o que se tiene, pues es como a veces se puede comunicar, ¿no? Y ahí viene la importancia del lenguaje inclusivo y de todo esto, pero bueno, creo que me estoy ya brincando a otro tema. Oye, hablábamos hace rato de lo que es el concepto de disforia, ¿no? Que es, yo creo que es súper importante como hablar de él como tal, porque no sabemos, ahorita que mencionabas que tú a los 30 años fue cuando decidiste como ya iniciar esta transición, ahora sí, oficialmente se puede decir, porque tenías esta disforia, que la disforia viene siendo todos estos sentimientos de incomodidad que siente una persona en relación a su
su género, ¿no? A su cuerpo, a sus genitales, a su forma de cómo se siente dentro de ciertos grupos de personas que a lo mejor no embona bien. A lo mejor en tu caso era estar, no sé, con chicas o escuchar ciertos temas. Entonces, volviendo un poquito a esto como para entrar más en contexto, y comentabas como los procesos que inician las personas comúnmente que van a hacer estos cambios en su vida. ¿Cuál sería así como lo más básico o lo más común? O sea, vas primero con el psicólogo normalmente y luego te asignan a un médico, o no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente es así, porque hay personas trans que dicen, bueno, se asumen, por ejemplo, como personas no binarias, como hombres o mujeres trans, pero ¿sabes qué? Yo no quiero hacer la terapia de reemplazo hormonal, ni tampoco quiero hacer ningún procedimiento quirúrgico. O sea, yo solamente lo que quiero es que se me respete mi identidad y punto, ¿no? En mi caso no fue así. La cuestión con la disforia, pues es este malestar o esta inconformidad, cómo se nos percibe y cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? En un sentido, en mi caso, yo lo traduzco en un sentido más corporal. Como por ejemplo, a mí me causaba mucha disforia mi voz anterior. ¿Por qué? Porque eso daba pie a que las personas automáticamente, porque si tú cierras los ojos y escuchas una voz femenina, estamos entrenadas para decir ella, ¿no? O él. Sí, pues lo defines, ¿no? De que, es una niña, es un niño. Sí, voz masculina, él. Voz femenina, ella, ¿no? Uh-huh. Y eso me causaba a mí mucho conflicto. Y mi cuerpo también, por la cuestión de la ropa. Porque la ropa que a mí me gustaba, pues obviamente era la ropa masculina. Y los hombres, por ejemplo, pues tienen la espalda más ancha y no tienen caderas, ¿no? A veces. Hay hombres que sí, pero no son mayoría. La mayoría están espaldones, están altotes y no tienen caderas. Y yo era todo lo contrario. Estoy chaparro, no tengo los hombros tan anchos y tengo unas caderotas, ¿no? Y aparte tengo pechos y cómo los escondo. Y luego antes me vendaba y me lastimaba. No sabía que existían los bines. Entonces toda esta situación pues me causaba mucha disforia. Primero pues lo de la voz por el trato, ¿no? Y la ropa, y bueno, y el cuerpo por la ropa y también por la lectura social que se le daba a mi cuerpo, ¿no? Y me dolía mucho eso y a veces yo decidía no hablar. Por eso las personas a veces me conocen y me dicen, oye Leo, es que yo pensé que tú eras, no sé, que eras más introvertido o que no sé, porque antes no hablabas. Y yo les explico, no, pues que me molestaba mi voz y trataba como de hablar lo mínimo. Y pues obviamente me sentía mal porque ya sabía que me iban a tratar de una manera. Y no quería ir como... Si yo no estaba listo con mi proceso, ¿cómo iba a ir como educando a la gente? ¿De dónde? Claro. ¿No? Sí, ahí traía la herida abierta. Oye, y ahorita que comentas esto de educar a la gente, ¿cómo fue esta transición o este proceso con tu familia? Yo creo que la familia... Bueno... hablando como con... Hay unos que tienen la super fortuna que la familia desde el momento uno comprende y apoya. Es como de, a ver, tal vez no entiendo lo que me estás diciendo, pero vamos a buscar ayuda. Quiero entender. Con mi mamá... Aquí estoy, ¿no? Con mi mamá, lo que pasa es que ella... Una vez me dijo, ¿sabes qué? Es que yo vengo de otra época. Nunca esperes que yo te entienda porque no soy de esta época. Tú me tienes que entender a mí, ¿no? Me decía en un principio. Dije, yo recuerdo el primer momento que se lo dije y me acuerdo el año y todo, fue en el 2021. Yo tenía 20, iba a cumplir 21 y me acuerdo que fui a su oficina. Y dije, mamá, tengo que hablar contigo, ¿no? Y yo bien envalentonado y le dije, mamá, es que yo soy un hombre. Y mi mamá lo que se remitió pues fue a mis genitales. ¿Cómo vas a ser un hombre si tienes esto y tienes allá? Pero de una manera muy violenta para mí en ese momento, ¿no? No fue su intención, es como el shock. Porque algo que hay que recordar es que la transición no solo la vivimos nosotros, sino nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, e incluso nuestros compañeros de trabajo también la viven con nosotros, ¿no? Entonces fue muy duro y yo en ese me cerré y dije, ok, no. Y digo, tiene razón, o sea, no tenía yo la información, y digo, pues tiene razón, ¿no? Dije, ok, lo voy a dejar así, me voy a quedar con mi identidad de lesbiana y no le voy a mover, ahí me voy a quedar. Me dio miedo. Ahorita que lo comentas, creo que eso está interesante porque, no sé si es como una duda general, pero sí para mí era algo para preguntarte.
durante este proceso, desde que tú comentas desde chiquito, te empezabas a sentir diferente, que no había esta concordancia o coincidencia de cómo te veías y cómo te sentías, al momento de conocer el término trans, hubo un antes. Entonces hubo ok, entonces me veo como mujer, soy lesbiana, o hubo esta... Pues en mi caso fue porque yo recuerdo que yo tuve, pues obviamente por los abusos, pues tuve un despertar sexual muy, muy niños en una etapa en la que no debía. Pero yo me acuerdo que a mí me traían, o sea, yo no distinguía, a mí me gustaban los niños y las niñas, o sea, me gustaba la persona, o sea, yo decía como que, ay, qué bonito. Por ejemplo, los niños que eran muy femeninos, ¿no? Que tenían el pelo largo, de repente recuerdo que me iban a gustar niños con pelo rizado, y decía, ay, qué bonito niño, ¿no? Y no me lo... Ya después que uno va creciendo y que te van diciendo, no, te tienen que gustar los niños o te tienen que gustar las niñas porque tú eres niño, eres niña, y es como de... Pero para mí pues fue como de, por todos estos traumas, pues obviamente empecé a llevarme más con mujeres y pues me empecé a enamorar de ellas. La historia típica del despertar, que te enamoras de tu mejor amiga y todo esto, pues a mí me pasó. Entonces dije, bueno, también con la ignorancia, a veces uno confunde lo que es sexualidad, lo que es orientación sexual y lo que es identidad de género y lo que es el sexo biológico, las características sexuales secundarias. Y yo pues obviamente pues, no sabía, entonces digo, bueno, si me gustan las niñas, entonces quiere decir que soy lesbiana. Ah, ok. Y me gusta pues vestirme masculino, entonces pues también soy... Porque lo identificaba con eso en aquellos entonces, ¿no? Que decían, no, pues camisa cuadros, pelo corto, lesbiana. Prejuicios, ¿no? Claro, el estereotipo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo viví mucho tiempo así, pero decía, es que esto no es por aquí, pero es lo más parecido. Sabes que yo creo que también se me vino también a la mente, y hablando de esto que dices del género, ¿no? Siento como que hay tantas combinaciones, digo, lo estoy hablando desde una perspectiva heterosexual, ¿no? Obviamente sin ofender ni nada, pero yo creo que por la falta de información, que seguramente por ahí va, a veces decimos, ok, lesbiana, pero no es transexual, entonces, pero le gustan las mujeres, pero no quiere ser transexual o no es transexual. Entonces, a veces es confusión. Yo creo que más que nada es como que cómo tenemos esa perspectiva o la información a través de los ojos, de lo que visualmente vemos, construimos, ¿no?, la identidad de género. Y no vamos más allá de saber de la primera página, ¿no? De la historia de la persona, de lo que hay detrás. Entonces, por eso es muy, pues, de cierta manera, pues queda como en el limbo, se puede decir, hablar a veces sobre cierta persona porque no sabemos realmente la construcción de esa persona. O sea, lo que vemos, o sea, lo que nuestros ojos atienden, ¿no?, como primera instancia, realmente no es lo que construye a esa persona. Entonces, hay mucha confusión, siento, todavía hoy en día. Claro, y es que no es para menos. O sea, yo soy fiel creyente de que la educación es la base. La educación es la base de muchos cambios positivos, ¿no? Sociales, culturales, políticos, etcétera. Entonces, imagínate si la historia hasta hace muy poquito tiempo como que nos empezó a ver en la historia. O sea, siempre ha sido muy cis heterosexual, ¿no? Cuando digo el término, sí quisiera hacer una pausa para explicar la importancia de por qué el lenguaje, ¿no? Y esta parte del lenguaje inclusivo, porque no vamos a ir por la vida diciendo, ay, es que ella es una mujer con vulva, o ay, ella es una mujer con nepe. Para evitar eso fue que se tuvo que crear el término cisgénero. ¿Para qué? Para no estarnos refiriendo a los genitales de nadie. Entonces, cuando decimos mujer cisgénero, pues estamos entendiendo que es una mujer con vulva o una mujer que fue asignada mujer al nacer. ¿Por qué? Porque cuando te asignan, dicen, ay, pues, a ver, es niña porque tiene estas características sexuales, ¿no? O de órganos sexuales, que miran, ok, o este es niño. Entonces, por eso es que se utiliza y es tan importante. No es ninguna ideología, que luego dice la gente, ¿no? En la ignorancia. Es que la ideología de género viene a imponernos el lenguaje inclusivo, ¿no? Eso es muy común. Sí, es como de, no, espera, es que es importante. El lenguaje constantemente está en evolución. ¿O me vas a decir que es el mismo lenguaje el que utilizaban incluso nuestros padres, ¿no?
Que nosotros decimos, ay, qué curada, o ay, ¿qué otras palabras que, o... Ay. Pues el chido, el... Sí, ¿no? Hay palabras que ya llevan mucho tiempo en... O frases, ¿no? También, o sea, expresiones como, no sé. O guachar viene de watch, ¿no? De inglés. De watch, sí. Ajá, y por ejemplo nosotros que estamos en la frontera, pues nos importamos anglicismos de allá y los combinamos con nuestro español, ¿no? Como que, ay, qué cool, o no sé. Parquéate, ¿no? Ahí. Bueno, aquí Sí. en Tijuana se usa mucho eso, ¿no? Exactamente, entonces a lo que voy es que el lenguaje está en constante, se adapta a los usos que les hacemos y, por ejemplo, hay palabras que ya no son prácticas, pues simplemente ya no las decimos y vamos poniendo otras palabras. Entonces, estas nuevas palabras que vienen con el lenguaje inclusivo, pues tienen la razón de darle un lugar a las personas y no estarnos refiriendo, ¿no? Es muy impráctico estarnos refiriendo a los genitales de la gente. Digo, qué incómodo estar teniendo que estar diciendo, ¿no? Y aparte siento que es como algo muy privado, ¿no? Es independientemente de que la persona decida, pues, no tenerlos, modificarlos. Digo, es algo que a nosotros, a los demás, pues no nos debe de importar. Entonces, como que es un cuestionamiento realmente a veces hasta ilógico, siento, porque tú vas a cuestionarte y estar adivinando para entonces poder tratar a esa persona a partir de ahí. Exacto, cuando es tan fácil simplemente decirle a la persona, oye, ¿cómo me puedo referir a ti? Tengo duda. No tienes que decirle nada, solamente, oye, ¿cómo me puedo referir? O si te da pena, solamente escucha cómo se refiere a sí misma esta persona. Por ejemplo, si dices, híjole, es que no sé cómo llamarle a Leo, y luego me escuchas que yo empiezo a hablar utilizo los pronombres masculinos, me llamo ok, pues simplemente haces eso, pues ¿no? él y ya, ¿no? Sí, ¿no? O por tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Claro. Pues, no sé, Karina o Leonardo, qué sé yo. Digo, tan fácil como referirse como la persona quiere que le llamen. Si no te queda claro y la persona también está siendo ambigua, pregúntale. Yo me acuerdo que la primera persona que recuerdo fue en el trabajo que yo estaba como en este proceso raro que no, como que no lo hablaba, o sea, no me asumía, pero a la vez decía, oye, esta persona está como rarita, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que ella me veía y me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. Me dijo, ¿cómo me puedo referir a ti? Y yo dije, ay, que me caíste muy bien, nomás por eso. Y se me hizo muy, muy inteligente esa manera de abordarme, ¿no? Como de, oye, antes de equivocarme, pues mejor dime tú cómo te llamo. Y exactamente. ya, ¿no? Respetuoso, ¿no? Y, por ejemplo, yo entiendo y la mayoría de las personas entendemos ya en un proceso más que no es como el primer momento, porque el primer momento sí es muy confrontativo y a veces que te llamen, o sea, yo me acuerdo que estaba en la universidad y yo estaba en este proceso y decía a todos, no, pero es que llámame así. Y las personas no me llamaban así. Y yo me agüitaba, le decían, es que me tienes que llamar así. Y me ponían este rollo de, te exijo que me llames así. Muy a la defensiva. Sí, ¿no? Y es normal, pues es un proceso. Siempre los procesos al principio, si nos ponemos a pensar cuando hay un cambio, a veces ese cambio lo tomamos de una manera, pues no de la mejor manera, ¿no? Entonces nada más es respetar, ok, pues esta persona a lo mejor la está pasando fatal, o sea, ¿por qué? ¿Qué me quita a mí llamarle fulanito? O sea, si yo te digo, llámame Leo, ¿qué te cuesta llamarme Leo? O si por ejemplo, a una mujer trans, ¿qué te cuesta llamarle, no sé, Sofía? ¿O qué te cuesta llamarle Margarita? O sea, no te cuesta nada. Es gratis. Claro. Oye, Leo, y en la parte de las citas, ahí tengo como que mucha curiosidad saber cómo te manejas. Me queda claro que tú te manejas como Leonardo. Perdón, pues Leo, ¿no? Leo. Pero si tú, no sé, si hay una, por decir, ¿no? Si alguien que te gusta, que te late, que quieres empezar el ligue, o sea, ¿cómo tú manejas esa situación en cuestión de que a lo mejor la persona, no sé, se da cuenta que, bueno, pues él es Leo, ¿no? Pero a lo mejor habrá personas que sepan y otras que no saben, ¿no? Entonces, tú tomas a consideración esa parte con la persona con la que andas ligando o quieres salir. El disclaimer inicial, ¿no? Es que no me ha pasado. Mira, las personas con las que, o sea, ya en el proceso, mi transición tendrá que 2 años, ¿no? Entonces, en ese transcurso, yo sí he sido muy, muy visible, porque me he podido dar el permiso de serlo. Porque en mi círculo de amistades, en el trabajo, o sea, no hay un problema por eso, porque yo lo sé, pero hay que recordar que cada experiencia trans es diferente
y hay personas que no pueden darse el lujo de ser visibles por diferentes situaciones laborales, situaciones familiares, etcétera, ¿no? Entonces en mi caso, pues dije, híjole, yo voy a ser tan visible que no quiero pasar por que sepan desde un inicio quién soy, ¿no? Entonces mis parejas, incluso mi pareja actual me conoció en este tránsito, ¿no? Ella sabía que yo era trans desde un inicio porque veía mis en vivos, ¿no? Y así como que también ahí se interesó en mí precisamente por todas las cosas que hablaba y decía. Entonces, pero ahorita, por ejemplo, pues sí sería para mí un tema muy complicado, ¿no? Porque tal vez no me quiera exponer al odio, o sea, a veces crees con eso la persona, imagínate que la persona me percibe como un hombre cis, ¿no? Y súper, no sé, linda o lo que tú quieras, y luego le digo, me encuentro en el punto en el que le tengo que decir que nadie debería tener que decir quién es, pero bueno, pasa, ¿no? Y que le diga y que me trate como, o sea, no me imagino, o sea, no quisiera vivir ese momento tan desagradable de conocer esa parte de una persona, ¿no? Donde me diga, no, es que me empiece a decir cosas. Nunca me ha pasado, pero sí entiendo por qué las personas trans muchas veces deciden no decir en un primer momento o deciden simplemente no decirlo, ¿no? Y eso es algo muy personal, es algo en lo que yo no podría decir, sí, es que sí tendrían que decirlo, o no, porque no es algo en lo que yo pues pueda opinar, ¿no? Entonces, porque si no lo dices, por ejemplo, tú estás consciente que corres el riesgo por decirlo, ¿no? Que la otra persona, si te aborda a ti con alguna pregunta en cuestión, pues, de quién eres, y tú le digas, entonces, que te veas obligado, pues a lo mejor igual esa persona ya no quiera estar en una relación o iniciar una relación. Pudiera ser. No, pues claro que sí. O sea, todas las personas... Para mí es un tema complicado porque entiendo que hay personas trans que deciden no decirlo y está bien, no tienen por qué. O sea, ellas... no es como una obligación en sí, pero yo personalmente en mi vida no lo haría precisamente porque no quiero vivir ese momento. Prefiero que desde un principio sepan y no después me vengan como que que me digan, ay, es que yo no sabía, yo pensé que eras un hombre de verdad. O cosas de estas horribles que a veces te dice la gente, ¿no? Yo lo manejo de que sí, desde un inicio. Y soy así como muy transparente en mi vida, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Que a mí sí me partiría el corazón que me rechazaran por ser trans, ¿no? Claro, bueno, y también, digo, te rechazan por otras cosas, ¿no? Digo, obviamente, no nomás por ser trans, a veces te rechazan por otro tipo de, a lo mejor, de información que uno puede estar escondiendo, entonces realmente es un... Bueno, que para mí es más un tema de como de por qué querría una persona que no me acepta como soy. O sea, como para qué, en mi caso. ¿Para qué la quiero en mi vida, no? Sí, ¿no? ¿Para Sí. qué? O sea, no. Sí. Prefiero a alguien que sepa y que pues diga, va, o sea, no hay problema. Sí, claro. Oye, Leo, ¿y a ti te gustaría tener familia? A mí, ahorita lo que te comentaba, que hay cosas que sí me gustaría, pero entiendo de que no se pueda como yo. Y eso es como un dolor, yo creo, muy... que no todas las personas trans que quieren tener hijos lo dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con niños, me doy cuenta como de, híjole, es que pues sí me gustaría, a pesar de que sean unos demonios, a pesar de que a veces... a veces te Tiene preguntas, todo, la verdad. Sí, no, pero pues sí me gustaría. Soy consciente de que no lo voy a poder tener nunca como yo quisiera, pero sí es algo que me he planteado últimamente en mi proceso y que ha cambiado al inicio o antes, que decía, no, es que yo no quiero tener hijos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, físicamente yo creo que si tú decides, sí. O sea, si tú decides y tu pareja decide, los dos están de acuerdo, sí te irías por ese lado de formar una familia en algún momento de tu vida. Pues no, ahorita solamente es como no me he planteado todavía hasta ese punto, pero es solamente como reconocer que sí existe un deseo. Es como, ok, lo reconozco, no voy a estar luchando ya con eso. Porque no lo pueda tener como yo quiero, no lo voy a luchar con eso, solamente como que, ok, sí me gustaría. Que lo vaya a hacer, pues no lo sé. Pero pues ahí han cambiado varias cosas, ¿no?
Sí, la verdad, yo creo que, como lo comentábamos hace ratito, el hecho de la experiencia que has tenido y ahorita, por ejemplo, a lo que te dedicas, a convivir más bueno, las actividades de docencia en artes para los niños, jóvenes, etcétera, creo que sí despierta ese instinto, ¿no? Que como seres humanos tenemos hacia el formar familia, hacia el procrear, hacia el seguir creciendo, ¿no? Entonces, es interesante conocer desde tu perspectiva cómo es que lo visualizas y cómo es que lo sientes. Sí, pues yo creo que lo sentiría como cualquier otra persona así, o sea, sí. No encuentro una diferencia, solamente pues que la manera en cómo yo lo podría tener, o sea, hay diferentes métodos, como les comentaba, el método ropa, que son métodos caros, no son métodos baratos, adopción, o que yo lo tuviera, pero ese no me gusta, o sea, no me veo yo con una panzota y no es un proceso que quisiera yo vivir, ¿no? Y de repente sí me dicen, oye, pero es que sí podrías, y digo, pero es que yo sé que podría, pero es que no lo quiero así. O sea, tal vez suene egoísta o suene lo que sea, pero digo, creo que uno debería de poder decir de la manera que quiere reproducirse, ¿no? Claro. O no sé, tal vez después mi cabeza cambie y diga, bueno, quisiera adoptar o no sé. Pero ahorita es simplemente reconocer el deseo de que sí, existe un deseo. Y que me gustaría que fuera de esta manera y que yo sé que no se puede, lo reconozco y ahí está, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues una manera que me ayuda mucho como a sobrellevarlo es precisamente trabajar con niños y con adolescentes. Con los niños de por qué sí, con los adolescentes de por qué no. Oye, dicen que es el mejor anticonceptivo, ¿no? Trabajar con niños. O sea que creo que vas a llegar a un momento en el que mejor no. Lo de la familia no es para mí. No, estoy jugando. Pero sí, o sea, es que te da es otra perspectiva de vida. Yo creo que cuando tienes esa relación tan directa, en este caso, tú como docente, y me imagino que, bueno, nos habías platicado antes de iniciar el podcast, que tu experiencia en relación a la escuela para la que trabajas ha sido muy buena, ¿no? Digo, es una escuela de artes, obviamente los sentimientos están a flor de piel, ¿no? En cuanto a con lo que trabajan ustedes. Entonces yo creo que también estás en un área en donde se te facilita más y es más llevadera la vida, pues del día a día, ¿no? Lo que uno vive como persona, como docente en este caso, ¿no? Que si estuvieras a lo mejor en otro espacio de trabajo. Pues son dos experiencias muy diferentes. Una, trabajar con niños, porque son niños pequeños, son de niños de 4 a 8 años. O sea, son niños así pequeñitos. Y en el otro son adolescentes, son de 12, doy a primero de secundaria. Son de 12 a 13 años, entonces son experiencias muy diferentes. Por ejemplo, con los adolescentes pues están empezando como a abrir la conciencia de quién soy yo en mi espacio pequeño, ¿no? En mi o sea, quiénes son, por ejemplo, la cuestión de la amistad, la cuestión de que empiezan a sentir atracción hacia ya sea mismo sexo, el sexo opuesto, o sea, hacia sus compañeros o compañeras o así, ¿no? Y también hacia sí mismos. Por ejemplo, les comentaba de que en los 3 salones hay comunidad. Y en cada salón hay un niño o una niña trans, en todos. ¡Órale! Sí, que se reconocen como tal, que ya es bien diferente, o sea, se están reconociendo a los 12, 13 años. Fíjate que esa era una duda que yo tenía para preguntarte. De ahorita lo que nos vienes platicando, ¿cómo ha sido este proceso ahora que te toca compartir y que te toca ver, porque lo platicamos también en la entrevista previa? ¿Sí consideras que ha habido mucha más información y aceptación por parte de los mismos jóvenes y de las familias para que se pueda dar tal vez de una manera más consciente y abierta el que un niño, un adolescente se reconozca como persona trans? Fíjate que el problema no son ellos, el problema no son los adolescentes y no son los niños, son los papás. Los papás. Los papás son el problema. Y los papás en esta etapa pues tienen total control de lo que pasa en la vida del adolescente o del niño, porque... Y a veces el error en el que caen es decir, es que está muy pequeño para saber. Y es como de...
Yo creo que es falta de información. ¿Cuáles son los indicadores así Yo más quedo de que relevantes? siempre van a haber casos donde tal vez sí, o sea, estaba explorando y tal vez se dé cuenta más tarde que no era el camino, pero creo que como papás y como adultos, que estamos como al cuidado, que estamos en una situación de contacto con ellos, lo peor que podemos hacer es decirle quiénes son o decirles que están mal. Tenemos que dejar que ellos y ellas se exploren, o sea, quiénes son, y que decidan. Y si más tarde dicen, ¿sabes qué? No era por ahí, está bien. Pero tampoco tenemos por qué agarrar ese papel o decir por ellos, es que estás mal. Porque ahí lo que haces es que lo alejas. Claro. O la alejas y ahí pierdes, ¿no? Ese contacto que pudiste haber tenido. Es mejor escucharle, saber por qué sientes o sea, por qué te sientes así o qué te hace sentir así. O si digo, híjole, es que esto me supera, pues busco ayuda. Yo creo que es eso, ¿no? Principalmente, o sea, que por falta de información o por la educación que ya has traído desde tu familia, etcétera, no lo ves como algo, como una opción, ¿no? Dentro de tu familia, ¿no? Sino todo lo que escuchas y conoces es de aquí para afuera, o sea, Es que lo que les pasa. Yo sí entiendo que cuando eres papá o cuando eres mamá, cuando ya te creaste una historia como de, ay, se va a llamar fulanita y va a estudiar esto y se va a casar y me va a dar nietos, es toda la historia en tu cabeza, ¿no? Pero es tu historia. Sí, es tu historia, no es la historia de esta persona que viene, ¿no? Y que está a tu cuidado. A mí se me hace muy importante porque sí tuve una especie de regresión, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque cuando tengo este contacto ya como maestro y de repente empiezo a ver estos casos, ¿no? Estas historias. Por ejemplo, en el caso de los niños trans, los 2 niños trans son retraídos, tienen habilidades para el arte, o sea, es como de repente verme ahí, ¿no? O sea, ya los identificaste. Sí, y es como de, a ver, y de estar conmigo, decir, ¿sabes qué? O sea, sí está pasando esto, pero a ver, ¿cómo te hubiera gustado que lo manejaran? Y yo, desde un inicio llegué y fue para todos, le dije, miren, aquí está esta lista, pero digan ustedes de qué manera les puedo, cómo les llamo, cuál es su nombre favorito, los que tenían 2 nombres. Incluso los niños cis, ¿no? De que a veces había una que se llamaba Ana Jimena y le molestaba el nombre de Ana. Dijo, profe, no me llame Ana, por favor. Y yo, ok, lo tacho. Y luego estaba el niñito trans que se me acercó y me dijo, llámeme Logan. Y yo, ok. Le dije, ¿y te sientes cómo? ¿Cuáles son tus pronombres? No, pues él, ¿no? Y en el salón de clases te puedo llamar con ese nombre porque también está esa situación. Sobre todo en la secundaria, está en una etapa donde todo les da vergüenza. Sí. ¿No? Y si es algo que apenas están como empezando a ver, pues a lo mejor les da vergüenza verse expuestos en el salón. Entonces le digo, ¿prefieres que te llame Logan cuando estemos tú y yo nada más o enfrente de tus compañeros? No, enfrente de mis compañeros, está bien. Ah, ok. Y el otro niño trans, que ese casi me partió, yo recuerdo que dije, bueno, voy a tomar el riesgo. Es un riesgo que como docente, no sé dónde estoy parado, no sé en esta institución qué tan conservadora sea, pero digo, vale la pena. Entonces, se dio la oportunidad de presentarme, yo dije que era un hombre trans, porque yo detecté que había comunidad, ya sea que fueran por la orientación sexual o que fuera que hubiera población trans, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a aventar este tiro, puedo tener problemas con dirección con los papás que van a decir, ay, este profesor viene a imponer sus ideologías de género en mis hijos, y dije, híjole, puede pasar, pero me voy a arriesgar por ellos, ¿no? Porque vale la pena de que vean que se puede ser un adulto funcional, que puedes desempeñar un cargo, que puedes trabajar en lo que te gusta y que seas trans no implica, no es una limitante. Exactamente. Entonces me acuerdo que ese niñito me dijo, y hablaba así como, no me miraba a los ojos, decía, oye, eso me interesa, y empezó a hacer preguntas. Profe, eso me interesa, y hablaba así. Y ya al final de la clase yo sabía que se iba a quedar y se quedó. Y empezó a llorar y me dijo, profe, es que yo no soy una niña, me dijo. Yo no soy una niña y yo no quiero que me llamen de ella. Y tuvo como una crisis. Y yo así como de, quisiera correr y abrazarte y decirte que todo está bien y que yo lo entiendo, pero no te puedo tocar. O sea, me quedé así como pude. Le dije, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Yo también pasé por lo mismo que tú. Y va a estar todo bien y no te preocupes. Le dije, no tienes, ya hablé con
¿cómo es? La orientadora. La orientadora, y me dijo que puedes utilizar pantalones negros porque yo no... Y dijo, ¿en serio, profe? Sí, y luego le dije, ¿y ya sabes cómo te llamas o cómo te gustaría que te llamara? No, pero llámeme Cárdenas, es su apellido. Y dije, perfecto, así te voy a llamar. Y ya, y ahorita que lo vi, ya se cortó el pelo. Ay, qué padre. Entonces, no he tenido un contacto con sus papás porque yo nada más doy una clase y me voy, ¿no? Y no estoy como en las juntas de padres y eso. Pero pues sí he notado ese cambio positivo cuando les da su lugar. O sea, simplemente con respetar, como sea que se quieran ser llamados o llamadas con eso. Luego está la niña trans, pero la niña trans es todo lo contrario. Como que ella sí ha crecido en un ambiente donde se le respeta. Y te das cuenta porque tiene así como esta actitud como de, ay, que no sé qué, y que allá, y que empieza así como a ser más desenvuelta. Entonces, se llama Abril. Y ya le pregunté, no sé, me hizo un dibujo. Me dijo, profe, adópteme. Y lléveme a una marcha trans. Y se dibujó como ella y una banderita trans. Y dije, yo pensé que era gay. Pero no, era una niña trans. Interesante. Qué interesante. Entonces cuando uno abre esa puerta, pues sí, hay mucho riesgo. Y yo digo, es que no voy a estar en un lugar si no puedo ser quien soy. Si me tengo que ocultar o es muy extraño como decir, bueno, ya se me percibe como hombre, pero ya la gente no nota que soy trans, o ya no lo notan. Y era lo que les comentaba, ¿por qué los hombres trans no somos tan visibles en comparación a las mujeres trans? Pues precisamente porque para nosotros tenemos el privilegio, o ya no sé si llamarlo así, de que podemos pasar como un hombre cis. O sea, si no vengo y te lo digo, te preguntaba, ¿te darías cuenta que soy trans? Tiene que ver obviamente los rasgos físicos, ¿no? Tu condición física obviamente te puede delatar, ¿no? En el caso de los chicos trans, comparado con las chicas trans. O sea, es simplemente... Es más fácil. Es más visual, ¿no? Es más fácil identificar, ¿no? Sí, porque nosotros, como les comentaba, nosotros los hombres trans nos quedamos en la etapa prepubertad de un hombre. ¿Qué significa? Que la testosterona no vino y no desarrolló, por ejemplo, no nos dio más estatura, no nos dio el cambio de voz, no nos dio el cambio, porque también cambia los huesos, también cambia la estructura facial, la estructura ósea, y una vez de que cambie ya no puede retroceso. Entonces, para una mujer trans es mucho más difícil darle un retroceso, porque con las hormonas no es suficiente, se tienen que hacer varias, algunas se tienen, o ellas deciden, como les digo, hay mujeres trans que están cómodas con su cuerpo, pero están en medios donde se les respeta y se les acepta. En comparación, las mujeres trans que más cambios se quieren hacer a su cuerpo es porque están en un medio donde su vida corre peligro, donde todo el tiempo están recibiendo odio. Tan solo yo lo veo con mi círculo de compañeros de trabajo, siempre están haciendo bromas respecto a los cuerpos de las mujeres trans, ¿no? Que hay un hombre con una mujer con pene, o un hombre con, ¿sabes? O sea, ese tipo de comentarios despectivos, pues obviamente que lastiman, y que hace uno, dices, bueno, no puedo cambiar la sociedad, lo que puedo es cambiarme a mí. Y lo que puedo hacer es hacerme esta operación, para ya no ser esa víctima de odio y para poder vivir una vida, pues, donde se me respete, ¿no? Y hay otras mujeres trans que lo hacen por una cuestión propia, que dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa eso. Yo lo hago porque yo me quiero ver de esta manera, porque a mí me hace sentir bien. Y habrá otras que lo hacen por otras situaciones. Yo la verdad con las mujeres trans pues no es mi tema. O sea, no soy una mujer trans para estar hablando de sus experiencias, pero es nada más para hacer ese contraste, por ejemplo, con los hombres trans, ¿no? Hay hombres trans que no quieren pasar por el proceso de la terapia de reemplazo hormonal, tendrán sus razones, pero yo sí fue tanto por reconocerme lo que veo en el espejo, pero también por eso mismo que le decía, yo soy consciente que no puedo cambiar el mundo, pero sí me puedo cambiar yo, precisamente para no estar recibiendo ese odio, o no es odio a veces, ese no reconocimiento, porque es muy cómodo decir, bueno, ¿por qué me exiges que yo cambie y que te llame de cierta manera? Y así algunas personas me lo llegaron a decir. Y dije, bueno, pues a lo mejor y sí, a lo mejor es más fácil yo cambiar para recibir el respeto que me merezco, ¿no? O sea, tan solo con mi nombre, tuve que hacer el proceso de cambio de nombre,
que tuve la enorme bendición, no sé cómo llamarlo, de que un abogado se llama Ernesto Barajas, es un abogado que tiene un amigo trans y él hizo todo el proceso para el cambio de identidad de su amigo trans. Entonces dijo, bueno, yo te puedo apoyar, no te voy a cobrar nada porque estoy en una asociación, o en ese entonces está en una asociación que se llama Micus, y decía, no te voy a cobrar ningún centavo, solamente te pido que me des el reconocimiento del trabajo que hice, ¿no? Y gracias al documento de ese abogado, es que ahorita, por ejemplo, en registro civil ya es posible. O sea, agarraron lo que él hizo, el trabajo que él hizo, y hicieron las modificaciones. Obviamente no le dieron el crédito porque es política, pero gracias a este abogado fue que yo y muchísimas otras personas pudimos y seguimos teniendo acceso a nuestra identidad, ¿no? Y que fue en un momento antes de la ley. Esto creo que fue, no sé si este año o el año pasado que hubo esa iniciativa de la ley para que las personas trans podamos tener acceso a nuestra identidad en Baja California. Pero sí me acuerdo que estuve ahí como que, no les he contado, pero yo soy parte, porque por aquí dice una pregunta que si hago activismo. Sí, que si perteneces a la comunidad. Sí, se llama La Baja Trans BC. Es un grupo de personas trans. Tenemos un grupo en Facebook donde pues está hecho para convivir entre nosotros, para apoyarnos, para hacer acompañamientos. A veces las personas se sienten, pues no tienen nadie que los acompañe a hacer sus cambios de identidad y nosotros sin ningún costo les acompañamos. También se da apoyo, un acompañamiento y un apoyo también psicológico, o sea, bueno, como decir, bueno, conocemos a estos psicólogos, este grupo de psicólogos que ya están sensibilizados. También hemos llegado a ir mis compañeros, a escuelas, a lugares a dar charlas de sensibilización, ¿no? De repente si dices, híjole, a mí como empresa o como lugar educativo o lo que sea, me interesa actualizarme, pues también se organizan charlas. ¿Cómo ha sido la aceptación o la invitación por parte de las escuelas? ¿Te ha tocado que haya lugares que son muy tradicionalistas y que digan, no, aquí no, o sea, nosotros a la antigüita, o sí hay esta apertura? Digo, lo veo por lo que comentas en la escuela en la que estás, que creo que sí hay esta apertura, o tal vez me equivoco, pero pues hay de todo en la viña del Señor. Mira, ¿no? Entonces, como te digo, he tenido suerte de caer en blandito, y esta escuela donde estoy, pues es una de las, no me ha dicho nada. Yo sí estoy nomás con como de que la directora me vaya a hablar, como a decirme, no, para nada. La directora súper buena onda, ella anda en sus rollos de directora, pero no, yo nada más la miro así como de, híjole, tarde o temprano me va a decir, pero no. ¿Y nunca se ha dado la oportunidad de que tú llegues, por ejemplo, tal vez con algún proyecto o algo para reeducar? Todavía no, fíjate que me da cosita y todavía no lo he hecho, todavía no he agarrado el valor para acercarme. Estaría muy interesante. Y decirle, ¿sabe qué? Pero no, incluso mi cédula, mi título, es una crítica que le hago mucho a la UABC, como de, sí, en junio se pintan mucho los colores y que las banderitas, pero realmente no se han preocupado por un proceso para poder actualizar los datos. Yo, por ejemplo, voy a UABC y me dicen, no, pues no me saben decir. Entonces mi título y mi cédula profesional están con mi otra identidad. Entonces lo que tengo que hacer pues es sacarme del closet constantemente, ¿no? Y en esta escuela dije, bueno, no voy a decir nada y voy a mandar mis papeles. Mandé el título con el documento que me dieron en la oficialía que decía de fulanita pasa fulanito. Ok. Y no me dijeron nada. Entonces dije, bueno, creo que aquí no son transfóbicos porque no me han dicho, no me rechazaron, ¿no? Como no me dijeron. Y es que yo le llamo transfobia burocrática o institucional, y es que nunca te van a decir te estoy rechazando porque es trans, te van a decir, ay, ¿sabes qué? Ya se ocupó el puesto. O no coincide aquí. O sabes que simplemente no te llamo, ¿no? Y ese es otro tema que en lo personal a mí no me ha tocado. Les comentaba que trabajo en Telvista y que ahí pues desde nunca han sido transfóbicos. Cuando llevé mis papeles me dijeron, sí, te podemos cambiar es que ahí tenemos nuestras herramientas de trabajo, pues vienen con el nombre, ¿no?
Entonces llevé mis documentos, hice todo lo que me pidieron del SAT, de todo eso y ya. Por eso es tan importante tener acceso a el cambio de documentos legales. Porque así te evitas estarte saliendo del closet una y otra vez. Claro. Como de, ay, es que aquí hice este nombre porque bla, 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 ¿no? Y ya te evitas eso. Toda ¿no? la explicación, ¿no? Sí. Fíjate que en el documental Disclosure que me compartiste, Susana, sí, muy interesante para los que no lo han visto, está en Netflix y precisamente trata del tema transexual. Pero algo que me llamó mucho la atención es que hoy en día en la sociedad se comenta mucho, por ejemplo, en el caso de la gente trans, se comenta mucho sobre los procesos. O sea, procesos de cuándo fue tu cambio, lo que platicábamos al inicio, que obviamente es importante porque nos fomenta pues a la información. Sin embargo, se deja muy de lado la parte de qué pasa con lo demás, ¿no? O sea, ya está el cambio físico, se está trabajando en las emociones, porque pues como tú decías, ¿no? O sea, esto es de no, o sea, siempre voy a estar, ¿no? En constante cambio, en constante crecimiento. Pero ¿por qué no se comenta, por ejemplo, sobre los espacios de trabajo, sobre los espacios de diversión, recreativos claro, de las personas trans, ¿no? Como que se enfoca mucho, y también lo platicábamos con Andrés Gaeta, que es psicólogo y lo hemos tenido aquí en el estudio, acerca de temas similares y otros temas, pero ¿por qué no nos enfocamos también y hablamos de los quehaceres de las personas trans? Porque yo creo que es por momentos. Primero es que las personas sepan que existimos, ¿no? Y cómo es nuestro proceso. Y ¿por qué? Porque no nos podemos saltar tenemos que tener como primero masticado eso y luego ya, ok, las personas trans existen y es así, y ahora ¿qué pasa con esta otra parte, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema trans, pues ya no, mis temas son otros ahorita, ¿no? Por lo que les decía, mi tema ahorita es cómo trabajo o desde dónde retomo la masculinidad, cómo la construyo, cómo la ejerzo, desde qué punto, porque es algo que no entienden, por ejemplo, mis compañeros y compañeras cis de trabajo, que dicen, no, es que tú ya eres un hombre, o sea, ya asúmete como hombre y compórtate como hombre. Y comportarme como hombre es asumir posturas machistas, o por ejemplo, reprímete, o sea, ya eres un hombre, reprime tus emociones, no sé, ese tipo de, y yo así como de, es que espérate, o sea, y ahí es cuando digo, es que pues sí soy un hombre, pero mi experiencia de un hombre cis es totalmente diferente, porque mis experiencias son diferentes, o sea, no es que yo todavía no he superado el tema de que soy mujer o que fui mujer, o sea, y es problemático eso que acabo de decir, pero bueno, que se me percibía o se me crió, o tengo como todavía cosas de esa experiencia, de por ejemplo que yo sé lo que es caminar en la noche siendo mujer, lo que yo sé que es entrar ciertos espacios siendo mujer, lo que sé que es que otras personas se metan con tu cuerpo nada más porque eres mujer y que te empiecen a hacer comentarios respecto a tu cuerpo, cosas que los hombres sí viven pero desde una perspectiva diferente. Entonces, ¿cómo olvido todas estas experiencias que he vivido? ¿Cómo olvido todos los espacios que he compartido, por ejemplo, con mujeres que tenían como ciertas problemáticas y yo podía entenderlo, ¿no? Aunque yo no me viviera como mujer, aunque yo no me sintiera como mujer, a final de cuentas me percibía como hasta cierto punto, ¿no? Porque también está la experiencia de la mujer masculina lesbiana, ¿no? Que te tratan diferente y todo, que por ejemplo a una mujer que se percibe femenina, ¿no? O rasgos físicos femeninos o cosas de la feminidad pues mediatizada, no sé cómo decirlo, como culturalmente lo que es femenino, ¿no? Entonces digo, ¿cómo borro eso? Y por ejemplo, los hombres trans en mi vida, los que conozco, solemos ser muy verbales. O sea, cosa que un hombre cis no siempre es. O sea, que hablamos mucho de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y todo eso de repente es chocante. Es como de, a ver, ¿por qué te estás comportando como un no hombre, ¿no? O un hombre raro. ¿Y te ha tocado que te digan, digo, porque sí es poco común que un hombre cis sea tan abierto emocionalmente, ¿sí? Y no te ha tocado que te digan, no, pues, o sea, te veo, o sea, eres hombre, pero eres gay. Sí. De repente sí, precisamente porque mi voz no
O sea, yo sigo hablando como tenía mi otra voz, nada más que se escucha más grave, pero de repente se me sale como que la voz se me adelgaza, no la entrené para sonar como más así, ¿no? Que de repente los hombres sí lo hacen, como que suben el tono y siempre hablan como que así para sonar más masculino. Tienen como este tema, ¿no? Y yo no. Y es como que digo, híjole. Pero también entiendo otras cosas. Digo, bueno, hablando de los temas de equidad, ¿no? No voy a decir igualdad, voy a decir equidad. Que ahora, solamente por el cambiar el estatus de hombre, ¿no? Se espera que yo sea proveedor, como cosas así que digo, híjole, no sé si cómo me siento respecto a esto, ¿no? O sea, como que yo pague todo, o estando en una pareja heterosexual, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que ahí ya va más de la mano de la relación que vayas a tener, ¿no? Porque lo tradicional o lo que se cree tradicional es, bueno, pues el hombre es el proveedor, el que le abre la puerta, el que pero ya ahorita creo que va más... No, sí existe esa expectativa. De hecho, en los círculos de mujeres sí se quejan mucho como de, no, este güey quería venir y dividir la cuenta y cosas así como de, es que yo esperaba que él pagara, es que yo esperaba esto, y sí lo esperan. O sea, la mayoría de las mujeres, no voy a hablar por todas porque no se puede, pero la mayoría sí esperan esas cosas, esperan como... O sea, sí me gusta que seas sensible y sí me gusta que tengas perspectiva de género y sí, pero me gustaría que estas cosas que son tradicionalistas estuvieran ahí. Tal vez se confunde con la parte de la caballerosidad, ¿no? Y la atención. Y la atención, ajá. Porque pues a todas las mujeres, en el caso de las mujeres, nos gusta que sean atentos, que sean atentos y, oye, ¿no? Te invito a comer, te invito, o sales de date, ¿no? Estás de date y, oye, te invito al cine. Y pues se me hace como un gesto que el hombre pague, en el caso de los hombres, que no tiene que ser así, pero a lo mejor digo... Y no es regla, ¿no? Sí, no es regla, pero es bonito, ¿no? O sea, como sentir pero esa... Pero son cosas, por ejemplo, que antes no me pasaban. Por ejemplo, como, vamos a decirlo, como mujer lesbiana, eso era, o sea, que fuera una relación horizontal en muchas cosas era normal. Como de, a ver, pues somos dos mujeres, entonces pues no tiene que haber... Y ahora o sea, son esas cosas que sí se pueden hablar y todo, pero sí como que, ¿cómo te diré? Como que te cae como un balde de agua fría, como de cosas que antes, y ahí te das cuenta, como, bueno, yo me doy cuenta, como digo, ok, entonces entiendo ahora esta parte de la conversación. Antes no la alcanzaba a ver, ahora la entiendo. También está la cuestión como de las violencias, ¿no? De que siempre nos vamos a la violencia física, que es la primera violencia que identificamos, pero también ver y sentir cómo las mujeres ejercen violencias pasivamente. Es pasivo-agresivas, ¿no? Y psicológicas, ¿no? Que son las primeras que a veces las normalizamos, ¿no? Y las dejamos pasar y desde ahí ya estamos viviendo la violencia. Y es que una mujer sí te llega a ver diferente si empiezas a hablar de tus sentimientos como hombre. Sí esperan que seas como el hombre, como yo puedo con todo. El macho alfa, ¿no? Sí, a mí no me pasa nada. O sea, sí está esa expectativa. Tal vez no todas... como les digo, no todas las mujeres, pero me estoy refiriendo como que sí veo que existe esa expectativa, ¿no? Una amiga me dije, es que Leo, es que las mujeres sí, no todas te lo van a decir, pero sí esperamos esas cosas, ¿no? Y sí esperamos esto, y sí esperamos aquello. Y yo así como de, órale. Y también depende, por ejemplo, hay muchas mujeres que yo siento que están acostumbradas a dar, o sea, a dar... ay, no te preocupes, yo pago, no sé, la hipoteca de la casa o la renta del mes. No te preocupes, ¿no, mijito? Todo va a estar bien. Y a lo mejor eso se vuelve ya como un hábito, ¿no? Hay muchos casos de mujeres ahora con esto del empoderamiento de la mujer, ¿no? Que están tan empoderadas las mujeres y económicamente están, pues, percibiendo buenos sueldos, teniendo buena vida, y resulta ser que no están a la par con su pareja, ¿no? En este caso, a lo mejor con el hombre. Entonces, como que igual esas mujeres son las primeras que alzan la mano, ¿no? Y dicen, oye, pues ahora quiero que... Pero también está el sentir de los hombres cómo se sienten, los hombres... O sea, cada vez, por ejemplo, entre mis amigos, veo como dicen, no, es que yo mejor estoy bien así, o sea, no... Como que sí existe este orgullo masculino de sentir que tienen que ser proveedores y de que si no lo son, no valen como hombres. O sea, está ese sentir ahí y que no se habla y que digo, híjole, hay tantas cosas que entiendo por qué hay
hay tanto rencor por parte de los hombres? ¿Por qué están tan reacios a abrirse a ciertas conversaciones? Porque en el momento en el que quieren iniciar una conversación respecto a los temas que los cruzan, son víctimas de ataque. Desde meterse con su sexualidad, con su hombría. Entonces es como de, órale, o sea, está fuerte de este lado también. Sí, porque no hay una igualdad, Sí. pues. No hay una red de apoyo. Por ejemplo, las mujeres, sea como sea, se apoyan, ¿no? Y tienen así como que sus grupos y están acostumbradas a hablar de sus emociones, a hablar de sus vivencias. Y como hombre, no están entrenados, no reciben esa educación. Por ejemplo, reciben una poda emocional muy fuerte, porque cuando son niños sí, bombardeos de amor, ay, mijito, que no sé qué, y los abrazas, los besas, y empiezan en la adolescencia empiezan a cambiar, y pum, se para. Y se corta, ¿no? Se corta, entonces ahí tiene una poda emocional que no se les enseña cómo gestionar sus emociones. ¿Y qué pasa? Luego están las drogas, diferentes drogas, ¿no? De decir, híjole, no puedo comunicar esto de una manera porque no se me va a aceptar, porque se me va a juzgar, porque no me voy a sentir como que no soy... Constantemente está en duda la hombría, constantemente, de una otra manera, ¿no? Yo creo que ahí radica primero la definición de lo que es hombría, ¿no? O sea, o la redefinición de lo que sería... Para mí, la bueno, hombría, lo que ¿no? me refiero es su valor como hombres, ¿no? Sí, o sea, pero a lo que me refiero es cómo tú lo percibes, o sea, o cómo cada hombre lo percibe en lo propio, lo que es la hombría. Está el término general, lo que todos conocemos, bueno, pues tiene que ser el proveedor, el que protege, el que saca adelante, el que recibe las balas, no sé, o sea, todo, ¿no? Pero la realidad es que pues, cuando estás en una relación es parejo, ¿no? O sea, por eso es una pareja. Pero no siempre es así. Exactamente. Y son es temas, la cosa que no es así. Y son temas que no se hablan, o sea, son temas... Es un problema de comunicación. Sí. Pero tiene que ser parejo, voy a acotar, ¿eh? Sí, dale. Tiene tú que dale. ser parejo, definitivamente, ok, va. La mujer va a proveer, pero el hombre también tiene que entrar en la parte de los quehaceres del hogar. Entonces, a veces yo he escuchado entre amistades, ¿no? Sobre todo entre hombres, decir, no, pues también, michi micha, va, michi micha, pero michi micha tú también O sea, vas micha, a micha todo. lavar la ropa, baña a los niños, siéntate a hacer la tarea con ellos, o sea, todo lo que implica realmente el half and half. Porque si no, entonces nos quedamos solamente con la parte monetaria, que esa es yo creo que como uno de los temas más... Pues los principales o relevantes, o los que la gente está casi siempre en desacuerdo, ¿no? Entonces yo creo que depende el discurso. Pero, por ejemplo, a lo que me refiero y traigo la experiencia trans es porque ahora nos da esa posibilidad de vivir los dos lados. O sea, y yo, eso por es ejemplo, entiendo totalmente la parte femenina. Todo lo que me dices, pues sí, es cierto. Pero ahora es como de, ok, pero también está esta parte. Y es esta parte que la vivo y la estoy experimentando de una manera muy diferente. Y de repente hay choque con las personas cis porque dicen, no, ahora es hombre. Y tengo esta expectativa de ti. Y esto es lo que espero de ti, que te comportes y aunque no sean tus parejas, es como esa expectativa social en donde sea, O sea, ¿no? tus amigos, pues en este caso, ¿no? Te refieres a tus mis amigos, mis compañeros de trabajo, sí, como cosas así. Y no de que me digan, eso no es tan directo, es como que con sus... ¿Cómo lo explicaré? Sí, o sea, es como de, que me dicen, ya acéptate, güey, eres un hombre. Y yo, sí, soy un hombre, pero pues hay que hablar de estas cosas, es importante. No voy a ser jamás como un hombre cis porque mis vivencias son diferentes y estoy bien con eso. O sea, no quiero ser... Obviamente que en espacio sí me conviene serlo porque no quiero recibir esas violencias, o sea, no como de... Es exponerte, ¿no? Sí, entonces ahora me da el poder de elegir dónde quiero ser visible y dónde no quiero ser visible. Y eso es un privilegio porque no todas las personas trans tienen ese privilegio. Todos los privilegios, tengo muchísimos privilegios además de eso, privilegios de clase, privilegios de muchas cosas, ¿no? Que mi experiencia pues es muy diferente tal vez a una persona de bajos recursos, que viene de una familia hiper tradicional, que antes dicen primero muerto que aceptarte que eres trans, ¿no? Entonces hay diferentes vivencias, así como pasa con las personas, es igual, ¿no? Con las oportunidades, los privilegios, pero sí estoy muy consciente de todo ello todo el tiempo, ¿no? Y me tengo que obligar a veces como recordar, a ver, tú estás aquí por esto y esto y esto, y tuviste esta ayuda, y no esperes
que todas las experiencias vayan a ser como la tuya, ¿no? Claro. Y también cuando lo hables, sé consciente y menciónalo, ¿no? Porque no todo es miel sobre hojuelas y a veces como que me ven y dicen, no, Leo, pero tú vas súper bien, lo has superado y eres ejemplo, no sé qué. Le digo, sí, pero fueron gracias a todos los privilegios que tuve para poder llegar a donde estoy. Y no todas las personas trans lo tienen. Y allá afuera hay personas que están sufriendo ahorita y es muy importante mencionarlo porque a nosotros nos toman, o sea, a las personas dar un respeto nos toma nada, eso es gratis. Y les invito a las personas que escuchen esto que respetemos, aprendamos a respetar. No tenemos que aceptar para poder respetar. Claro. Podemos estar no de acuerdo y aún así dar respeto, ¿no? Totalmente. Leo, ¿te ha tocado alguna situación con amigos, con colegas de trabajo o algo, en donde de plano haya sido súper incómodo? O sea... Ok, te cuento. Haz de cuenta que yo, afortunadamente, no digo, tengo puras privilegios. Yo viví mi transición en la seguridad de mi casa. O sea, yo estaba trabajando desde casa. Entonces, pues, todos mis cambios me sentía como un oso invernando. De repente te da mucho sueño y te da mucha hambre. Y es como que, Dios mío, me estoy convirtiendo en un monstruo. Así como, y luego, mucha gente no lo sabe y la testosterona, pues, es una hormona sexual. Es la encargada de los deseos sexuales. Entonces de repente era como me siento que me estoy quemando, ayúdenme. Así como... Entonces pues todo eso lo viví en la seguridad de mi casa, ¿no? Y cuando regresé al trabajo todavía me pasa, como que a veces digo, hijo, no quiero voltear a ver a Sutanito porque es incómodo. Como decir, yo soy fulanito, ¿no? Y antes era fulanita. Y es como de, no. Y sí me pasó un inicio, ¿no? Entonces de repente yo empecé a decir, sí, que yo estoy en esta empresa desde tal año. Me decían, a ver, no te ubico. Y yo como de, Ups. Sí, como de, ay, no sé cómo abordarlo, ¿no? No sé. Es como de, no quisiera quisiera ser otra persona totalmente diferente. Pero sí es incómodo. Con otros no, porque por lo que hice en mis redes sociales de estar subiendo como avances, todo mi proceso. Entonces hay compañeros que lo vieron. Y aunque no estuvimos en el mismo espacio físico, pues de alguna otra manera lo vivieron conmigo, ¿no? Claro. Pero hay otros que no, y sí es muy incómodo. Oye, Leo, pues me encanta todo lo que dices. Tu experiencia realmente es muy amplia, es interesante, es informativa, me gusta porque hay cosas que yo desconocía, ¿no? Del tema, pero se me hace, pues... Tienes una personalidad también muy empática. Yo creo que, como dices tú, se te han presentado como las cosas a lo mejor un poco pues más fácil que a otras personas y eso pues ayuda bastante, ¿no? A que todo sea más llevadero para ti. Si alguien, digo, de los que te escucha, jóvenes, ahora sí que no importa la edad y se identifican contigo porque seguramente así va a pasar en este episodio, ¿a dónde te pueden contactar? ¿Cómo te lo pueden hacer? contactar, ¿no? El grupo que me dijiste es al que estás apoyando. Sí, soy parte del comité de La Baja Trans, se llama. Es un grupo de apoyo en Facebook. Llevamos tiempo queriendo hacer un AC, pero bueno, estamos todavía trabajando en ello. Y ahí en la Baja Trans, BC, pues hay otras personas, ahí hay adolescentes, es como un espacio seguro. Lo cuidamos mucho, pues, de evitar que llegue toda esta gente pervertida, que nos fetichiza, porque no saben cuántas solicitudes nos manda esa gente, ¿eh? Hay gente casada, con hijos, y te quedas, qué asco. O sea, qué asco que esa gente nos Tienen que filtrar, entonces. Sí. Entonces es un espacio seguro, donde, pues, cuidamos mucho eso, donde compartimos información, donde a veces es un espacio para desahogarse, para sacar, pues, las cosas que se viven. También buscamos pues tener contactos a quien redirigir, ¿no? A psicólogos que estén. Es que también el tema, ¿no? Pues dicen, ve al psicólogo. Pues sí, pero ¿a qué psicólogo? ¿A cuál, o sea, no? Hay de todo tipo de psicólogos, ¿no? Que tienen enfoques malamente. A veces, a mí me llegó a tocar ir con psicólogos pues que metían su religión o sea, no tenían ética. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que si un psicólogo es así, pues simplemente márchate y no te cierres a que ya todos son así.
Simplemente busca. Entonces nosotros buscamos como tener psicólogos que ya estén sensibilizados con el tema, endocrinos, o sea, lo que se necesite también, lugares a los que irnos a hacer estudios y que estén sensibilizados con el tema, porque también es otro tema, ¿no? Imagínate tener que ir a un Papa Nicolau con médicos o doctores pues que no están informados y que de repente nos den un trato transfóbico, pues todo eso lo tratamos de evitar. Entonces ahí pueden acudir. Y más que nada les invito a que no pierdan tiempo, por favor, no lo pierdan. El tiempo es lo único que no vuelve. Yo me arrepiento tanto de haber hecho mi proceso hasta los 30 años. Si yo hubiera sabido la calidad de vida que tendría al aceptarme, híjole, o sea, yo hubiera empezado a vivir 10 años antes. Entonces, los miedos siempre van a estar ahí, pero depende, es nuestra vida y tenemos derecho a vivirla y que sea plena. Una vida sufrida, créanme que es horrible, y si lo pueden evitar, háganlo. Tengan esas conversaciones difíciles. Duele, te parte el corazón, pero es un parteaguas para comenzar a vivir. Ay, qué padre, Leo, felicidades. Me encanta, Leo. Te admiramos por toda esta historia y cómo la has vivido y qué bonito que te abras, pues ahora sigue con nosotros y con el público para que personas se puedan identificar y que sobre todo trabajen, ¿no? Trabajen todo eso que traen ahí. A lo mejor no han tenido la oportunidad de tener esa apertura, pero a lo mejor hoy es el momento, ¿verdad? No sabemos. Sí, y cuando sientan, híjole, para mí algo que no mencioné, el parteaguas siempre ha sido la amistad. La amistad siempre ha estado, híjole, y es duro decirlo a veces, pero a veces los amigos, que es la familia que uno elige, te apoyan más que la propia familia. Están ahí en los momentos más difíciles, entonces también apóyense si de repente sienten que no pueden hablarlo con sus familiares, apóyense en sus amistades. Yo creo que ese es como el salvavidas más grande que existe. El círculo de apoyo, ¿no? Sí. Pues bueno, Leo, muchísimas gracias. Este ha sido un episodio súper interesante y lleno de información. Y gracias. A ustedes por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden de seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Gravitando. También estamos en TikTok como Gravitando Podcast. Y también nos pueden escribir pues en las diferentes redes como Instagram, Facebook, las redes que ya les mencioné. También nos pueden mandar por ahí mensajito y encantados de recibir toda su retroalimentación. Y obviamente si quieren escuchar algún tema en particular, pues también estamos abiertos a sus sugerencias. Muchísimas gracias. Gracias, Nos vemos en Leo. el próximo episodio. Gracias, hasta pronto. Gracias.